Señores, buenos días, aquí estamos en mitad de la semana. Y es miércoles, sí, señor. Avanzamos y hoy, bueno, tendremos muchas lluvias en este país de todos nosotros, donde no es necesario muchas para que la gente tenga situaciones por los problemas que tenemos pendientes permanentemente, aquello del drenaje, en fin. Si usted va a la calle, cuídese mucho porque nos dicen que después del mediodía habrán algunos chubasquillos. Nos cuentan que ya empezó a llover en algunos puntos del país y también del Gran Santo Domingo, a cuidarse. Y hoy, bueno, señores, vamos a entrar casi directo porque ya nosotros estamos en balance de algunos sectores importantes del país y como ya casi cada miércoles, Bernardo Castellano nos acompaña, Fernando también en el día de hoy, y después de escuchar ayer al ministro de Energía y Minas haciendo su balance de lo que son sus logros, nosotros vamos a hacer un balance alternativo, Bernardo, y para eso tú estás aquí en el día de hoy. Buenos días a los dos. Buenos días, Iván, Fernando, de nuevo un placer, un privilegio compartir con ustedes en este escenario. Yo no sé de quién es el privilegio. Exacto. Hablando sobre todo de cuestiones que tienen que ver con energía. Claro. El privilegio de nosotros. Totalmente, que podamos tener aquí a Bernardo haciendo de verdad ese balance, porque ¿qué es lo que es un balance a un año de tiempo? ¿Qué se supone que a partir de la realidad aquí del sector eléctrico es lo que debía exhibirse? No, ¿qué es lo que debe hacer? Exhibir los logros. Entonces, a partir de ahí, Bernardo, dime, ¿qué nosotros deberíamos de tener en este momento? ¿Qué nos debió decir el ministro de Energía y Minas, o en su defecto quienes dirigen el gabinete eléctrico? Porque a uno se le generan muchas confusiones también respecto a eso. Pero bueno, ese balance alternativo que nosotros nos gustaría ver contigo esta mañana. Bueno, si ellos hubieran tenido realizaciones durante este año, pues hubieran tenido cosas que decir. Pero como no pueden exhibir nada, precisamente anoche fue penoso y vergonzoso la exposición del ministro de Energía y Minas hablando de los supuestos logros de este año. Su presentación se basó exclusivamente en destacar que ellos encontraron un desorden en el sector eléctrico, que no se sabía quién era la máxima autoridad, y que con el decreto que ordena la destrucción de la CDE quedó todo resuelto. Cosa que es totalmente falsa, porque si antes había un desorden institucional, según las palabras del ministro, ahora es que el desorden se aumentó de manera exponencial. Porque ahora, ¿qué tenemos? Cuando habla el ministro de Energía y Minas, no sabemos si habla el ministro de Energía y Minas, no sabemos si habla el presidente del Consejo Unificado de la Sede, no sabemos si habla el presidente de la Comisión de Liquidación de la CDE, no sabemos si habla el jefe de Punta Catalina. El punto de partida de una vez es falso, porque lo primero que él dice del decreto que elimina la CDE, que no puede ser eliminada por un decreto. Bueno, pero él dice la decisión que tomó el gobierno de enderezar el sector, cosa que es totalmente falsa. Pero además de eso, lo sorprendente también es la ausencia de cosas que debieron plantearse en ese discurso. Él no habló, por ejemplo, de las altas pérdidas, que en mayo de este año están en un 40% de la distribuidora, las pérdidas totales. Eso es algo escandaloso. Él no habló, por ejemplo, que entre enero y mayo del 2021 el gasto en nómina subió $3 millones con relación al mismo periodo del 2020. Él no habló, por ejemplo, que la inversión para reducir pérdidas en la distribuidora en los primeros 5 meses de este año se redujo en $30 millones con relación al periodo pasado. Él no habló de que el déficit en flujo de caja de la distribuidora en los primeros 5 meses de este año aumentó $11 millones con relación al año pasado, y eso hace que se proyecte para final de año en el orden de los 900.000 millones de dólares, que es lo que está consignado en el presupuesto como subsidios, 59.000 millones, que son alrededor de 1.200 millones de dólares que está consignado en subsidios. O sea, él no habló, por ejemplo, cuáles son los programas que tiene el gobierno para reducir gastos corrientes y reducir las pérdidas de la distribuidora, que todo el mundo sabe, todo el que tiene un mínimo de conocimiento de la problemática del sector eléctrico sabe que el nudo gordiano del sector eléctrico está en los excesos de gasto corriente y en el exceso de pérdida, y eso brilló anoche por su ausencia en el discurso. Entonces, ¿qué es lo que le espera a este país cuando la máxima autoridad del sector energético no plantea soluciones, ni alternativas, ni programas para abordar los principales problemas que tiene el sector? Más sin embargo, quiere presentar como un logro una licitación convocada con un año de retraso, que
es un fracaso total, no porque lo diga yo, sino las empresas interesadas en participar en esa licitación es que le han dicho al gobierno, es que le han dicho a los funcionarios que eso no es un proceso confiable. ¿Por qué? Porque si en principio 60 empresas expresan interés... Hablamos de Manzanillo. De la licitación de Manzanillo, correcto. Si al principio 60 empresas expresan interés en participar en la licitación y cuando el proceso requiere que envíen ya su documentación oficial, solamente 16 envían documentación, quiere decir que entonces la mayoría no confía en ese proceso, que tienen cuestionamientos serios a ese proceso. ¿Y por qué esos cuestionamientos? Por todas las trabas y todas las barreras y todas las restricciones que han puesto desde un principio a ese proceso. Entonces ese proceso ya fracasó. Y como en el área eléctrica tenemos unos funcionarios que son como aquel famoso carro que es sin freno y sin reversa, aunque en el sector eléctrico lo que funciona es la reversa, y que son como los caballos en el hipódromo que tienen anteojeras, o sea, ni hoyo. Espuela y fuete. Exacto. O sea, ellos siguen a sabiendas de que están llevando a este país a una encrucijada de firmar unos contratos por 15 años. O sea, nosotros vamos a estar atados por 15 años a unos contratos de una licitación, entre comillas, que no garantiza los precios más competitivos por la ausencia de competidores y por el retiro de 44 empresas que inicialmente habían participado y expresado interés, y donde todo está dirigido a un único combustible, cuando hay opciones de combustibles que pudieran competir en igualdad de condiciones y si no ganan la licitación, por lo menos forzan a que los demás competidores puedan ofrecer precios más bajos, porque en la medida que tú sabes que en una licitación van a ir pocos participantes, entonces eso ya automáticamente ¿qué hace? Que la tendencia de las ofertas van hacia el alza. Ahora, si usted sabe que van a presentar ofertas o pueden presentar ofertas 60 empresas, entonces ahí la gente afina el lápiz. En Panamá, por ejemplo, que se hacen las licitaciones sin restricciones, en las últimas 2 licitaciones de contratos de largo plazo, que si bien es cierto ganó el gas natural, pero hubo ofertas muy competitivas a base de gas propano, que la diferencia fue menos de $0.01 por kilovatio hora. Y la ventaja del gas propano es que no requiere de esa infraestructura tan costosa como es una terminal a gas natural, porque el gas propano requiere de infraestructura menos costosa y menos complicada. Fernando, escuchando a Bernardo, yo pensando, digo yo, pero ven acá, el jefe del Estado se nutre, ¿no?, de los logros o de los avances de todos y cada uno de sus funcionarios al momento de, si bien es cierto, no es una rendición de cuentas, pero es un balance el que va a pasar. Después de escuchar eso de un sector tan importante, tan sensible como el sector eléctrico, ¿qué dirá entonces el presidente Luis Abinader en su discurso respecto a ese sector? Yo venía, yo venía pensando en estas cosas y escuchando a Bernardo, cada segundo de él fue como un nuevo aturdimiento para mí. Sí. Y no es que uno apueste al fracaso de nadie, que uno apueste a que las cosas no salgan de la mejor manera. Es que es peor, porque de Antonio Almonte hemos tenido siempre muchas expectativas, por lo menos gente como yo, que le conocemos, que sabemos incluso no solo de dónde viene, sino las preocupaciones que expresó de manera reiterada y pública en la discusión de todos estos temas. Pero cuando uno lo escucha, como ayer, cuando uno analiza lo que planteó, uno termina peor que Bernardo. Porque se le cae incluso hasta el tema de la transparencia. Así que usted no puede exhibir nada y se empeñe en presentarle a la nación, al país, lo que no es una realidad, acompañado de defensas como esa que hace de Apache, el silencio que asume frente a temas como el del pacto eléctrico, el hecho de que no toque cuestiones que son reales de lo que está pasando en el sector y que apuntan a peor. Le pasó de alguna forma como al que dirige de Norte,
en estos días, que se pone a hablar de que había cerrado ya, terminaron los apagones, y terminó diciéndolo en medio de un apagón, o de un apagón no, de una tanda de apagones, y de una situación de quiebra del servicio en su propia región, que le desmintió sin decir media palabra más. Tratando de justificar la tanda de apagones en la región del Cibao, justamente en ese momento, desde un medio audiovisual. Y Antonio Almonte lo hace incluso en el momento en que la gente espera otra cosa. Señor, hable de lo que ha pasado con la tarifa, el precio de la energía, del kilovatio hora, no solo del déficit, no solo del déficit. Señor, se le cayó todo. Si usted redujo la inversión en el tratamiento del tema de las pérdidas, no podía esperar que los apagones fueran menos, claro, que los costos y que la eficiencia fueran diferentes. Si usted se pasó la vida hablando de transparencia, incluso en el sector del PRM, donde él se ha desenvuelto, es justamente el sector que más habló de transparencia y más habla, y ojo, y que mejores muestras ha dado de ello, ¿no? No me cabe la menor duda. De quien llevó la voz cantante fue él. Sí, sin embargo, usted no puede hablar de transparencia con un sector y con una institución manejada como esa. ¿Sabes cuánto institucionalmente, cuántos órganos de dirección hay efectiva, de imposición y de determinación sobre la política pública del gobierno en el marco del sector eléctrico, en el tema eléctrico, en su institución, en ese Ministerio de Energía y Minas, que son de hecho como si fueran dos ministerios juntos? Cuando tú coges por el lado de la minería, tú encuentras ahí que ahí hay una dirección que tiene que ver, por ejemplo, con las cosas que actúan sobre remediación ambiental, que eso tiene su propia autonomía. Mina tiene su propio camino y tiene de hecho dos direccionalidades en términos prácticos de la política que ahí se desarrolla, pero eso está, aparte de eso, sobredeterminado por lo que a Barrigol le dé la gana. El que ve lo que dijo Mark Bristow respecto del tema del proceso de expansión de Barry en el exterior y recoge aquí lo que ha dicho el ministro de Medio Ambiente y el director de minería, el viceministro de Minas y el señor Antonio Almonte, se da cuenta que una cosa es lo que Barry decide, lo que Barry hace, lo que aquí se impone, y otra cosa es lo que dice la ley y lo que hacen sus funcionarios. Si lo vamos por el tema de energía, entonces nosotros nos encontramos dos cosas. En el propio ministerio hay dos direcciones, una que obedece a la lógica del sector privado exclusivamente, y que encabeza el gabinete de eléctrico, y otra es la que se decide desde el gabinete eléctrico, que lo dirige uno de los dueños de negocios del sector y un representante del sector más importante que influye en la generación de energía, que es Lisandro Macarrulla, que es el jefe del gabinete eléctrico. Entonces, ¿de qué institucionalidad habla Antonio Almonte y puede exhibir a Antonio Almonte? Y si encima de eso nos vamos a lo de Apache, que yo creo que es una cosa altamente peligrosa para este país, claro, por lo que significa, claro, nos vamos a dar cuenta no solo la desgracia que va a ocurrir aquí en términos del medio ambiente, cuando se empiece de verdad, si así pasa, la exploración petrolera de hidrocarburos desde San Pedro de Macorís hasta la capital, ¿qué va a pasar? Hasta Jaina, con el turismo, ¿qué va a pasar con las industrias? ¿Qué va a pasar con el medio ambiente de la capital? ¿Qué va a pasar con todo esto? Una empresa que ha sido beneficiada con un contrato que lo único que ha hecho Antonio Almonte y el PRM es firmarlo después que se negó. Yo quiero insistir en eso porque fuimos testigos de excepción durante todo el proceso de transición, sobre todo, de que ellos se negaban a firmar eso y le dijeron al PLD, cuidado con firmar eso. Pero sobre todo una empresa a la que ellos le están sirviendo de salvavidas, como una especie de salvavidas, claro, porque se ha dicho que es una empresa que está quebrada. Es decir, que en este caso, entonces, en términos de la minería, Antonio Almonte, en lo que fue su especie de rendición de cuentas, lo único que exhibió es un contrato criticable, como es el de APA, porque ahora es APA, ¿no? El de Apache, que la verdad es un muy mal negocio, sería un muy mal negocio para el gobierno. Y por el otro lado, en términos eléctricos, lo único que exhibe es también muy criticable es esa licitación ahí en Manzanillo. Además de eso, yo no sé si por vergüenza o por qué, no refirió ni por asomo el tema del pacto eléctrico. Bernardo, vamos a ir a la pausa y de allá para acá, señores, venimos con mucho respecto al tema. Bueno, señora, aquí estamos en nuestro balance alternativo sobre energía, mina, y yo he llegado a la conclusión de que la verdad están dejando sin argumento al presidente para su discurso de esta semana, Bernardo. ¿Pero cómo dejándolo? Claro, bueno,
algo tenía que mostrar como logros. Y la verdad que después de escuchar a Antonio Almonte es poca cosa lo que se está exhibiendo como logro. Entonces explícame, ¿cuál será entonces No, la a lo premisa mejor es que del los presidente? logros lo están dejando para que el presidente sea que lo diga. Para que lo diga. Sí. Bueno, Porque, pero si es que- se trata de provocar un impacto en la vida nacional, nadie debe quitarle el discurso al presidente. ¿Qué cosas entonces diría Antonio Almonte, Bernardo, que no está dentro del marco de lo que nos has detallado, que donde pudo ello haber avanzado en este año, que pudiera ser entonces una sorpresa? ¿No? Me parece que los aspectos fundamentales están sobre la mesa. Bueno, sorpresa, pues ellos pueden decir cualquier cosa. Ahora, los números y las cifras oficiales que ellos publican es la realidad del sector. Y entonces la realidad del sector son las cifras que yo dije, porque lo que yo dije del aumento del déficit, el aumento del gasto en nómina, la reducción de la inversión en programas de proyectos de pérdida de la distribuidora, son datos que están obtenidos de las cifras que ellos publican. Entonces, si ellos van a decir algo diferente a lo que dicen las cifras, entonces van a mentir. Ahora, una cosa que yo quería referirme con relación al tema minero, que a mí, y tocando el tema de la institucionalidad, uno se queda sorprendido cuando uno ve actitudes y declaraciones del Ministerio de Energía y Minas a través de su máxima figura, cuando dice que el Ministerio va a hacer un estudio para determinar la ubicación de la nueva presa de cola de Barrick. Y yo me pregunto, ¿cuál es la función del Ministerio? ¿El Ministerio está para hacerle estudio a los concesionarios de concesiones mineras? ¿O el Ministerio está para ser un ente, un tercero imparcial que arbitre los conflictos entre los concesionarios de las minas y el sector social o la gente que mantiene reservas con las explotaciones? O sea, ¿cómo es posible que el Ministerio asuma una tarea que tiene que ser de los concesionarios cuando el rol del Ministerio es, una vez los concesionarios de las explotaciones mineras hagan sus estudios y determinen ellos por una evaluación técnica, económica y ambiental cuáles son los sitios o el mejor sitio desde su perspectiva, el Ministerio que tiene que evaluar si eso es correcto o no es correcto, conjuntamente con el Ministerio de Medio Ambiente. Exactamente. O sea, el Ministerio no puede ser juez en la decisión de un concesionario. Él tiene que ser quien determine sí o no, haciendo el balance entre los estudios que le presenten, lo que diga Medio Ambiente con relación a la parte ambiental y las inquietudes, las quejas que exprese la sociedad sobre los posibles impactos que puedan tener una explotación minera. Con eso ellos dejan su papel bastante claro respecto a esa resistencia que hay precisamente de la comunidad en relación al caso de la Barrick Gold y la posibilidad de expansión, posibilidades, ¿verdad? Porque habrá que ver si la comunidad se deja, aunque, bueno, después de ver qué dice el Ministerio en este caso, va a ser una guerra Pero claro, mira, entre la comunidad y el oficialismo. Antonio Almonte tiene el ministerio que más conflictos juntos tiene, diseminado en todo el territorio nacional y en cosas que son transversales. Clave con la evolución del modelo económico caminando hacia la minería como un soporte clave. Y clave y fundamental porque tiene el tema eléctrico en sus manos. Y ambas cosas están ligadas a dos cuestiones claves, que es el problema de agua y el problema de combustible. Claro. Entonces, estamos hablando del impacto de ese problema en la economía. Toñito tiene en sus manos un problema que puede, una bomba de tiempo, oye bien, de tiempo, que puede, para decirlo que la gente lo entienda, desgranar la economía dominicana en el corto plazo. Mira, nada más, Barahona con un problema minero. Dajabón con un problema minero que toca no solo el caso dominicano, sino el caso dominico-haitiano. Villa Altagracia con un problema minero que acaba incluso de tomar nuevo vuelo ahora con movilización de la gente. Barrick de los dos lados, del lado de Monte Plata, que tiene que ver con la expansión, y del lado de Cotuí, que tiene que ver con el daño y el proceso de ampliación. Ya produjeron. Sí. Pero no solo el daño, sino la multiplicación de eso, porque viene la tunelación de Barrick Gold, o sea, la explotación subterránea, que es el problema de la expansión, que de eso no quieren hablar. Está el problema de Miranda por el problema de Falconbridge y la necesidad que tienen, o el deseo que tienen y la determinación que tienen de explotar eso. Y está el caso de San Juan. El caso de San Juan de la Maguana.
Cuando tú ves eso, estamos hablando ahí de 9 casos. Pero déjame el caso de aquí también, de Apache y del No, litoral sur. Espérate. Entonces voy ahora al otro lado que tiene que ver con energía. Y digo, está el problema del déficit, que tú bien planteaste de nuevo ahora. Está el problema de Punta Catalina y lo que implica. Pero de Punta Catalina en términos de lo que ha implicado como aporte al sistema eléctrico, y por encima de Punta Catalina la cosa va peor. Está el problema de la licitación. Está el problema de Apache. Y está el tema de la remediación ambiental que está en la responsabilidad de Energía y Minas. Cuando tú ves todo eso, tú Pero dices... agrégale, por ejemplo, al caso de Punta Catalina, la licitación de la licitación, que eso será también otro problema que se suma. Exactamente. Oiga, la licitación maquillada, la auditoría maquillada, no licitación, perdón, la auditoría maquillada y la auditoría de la auditoría, que ese es un componente adicional. Estamos hablando de 15 conflictos grandes que además tocan la vida nacional, ojo, y por tener el problema ambiental, tener el problema eléctrico, ligado al problema de combustible y ligado a cosas que son fundamentales, lo que estamos diciendo es, no así, no, Antonio Almonte, ¿cómo es posible esa intervención en una realidad de esa que usted no tocó absolutamente y que no le importó? Entonces, ¿hacia dónde va el país? Entonces, quien tiene que ver con la política, el presidente de la República no fue que lo dejó sin discurso, es que le dijo, el presidente tiene que referirse a esas cosas. Tiene que referirse por la significación que tiene en una economía que cuando tú pasas, y ya lo hablábamos con Apolinar en el día de ayer, al tema de la deuda y lo que esto ha implicado, ¿qué se ha hecho con los miles de millones de dólares que se han tomado prestados en un año? ¿A qué velocidad se ha potenciado el endeudamiento en la República Dominicana? De eso va a hablar el presidente de la República, ligado a todo esto. Y eso que nada más estamos hablando de uno de sus ministerios. Si nos vamos al de educación media, si nos vamos al de educación superior, si nos vamos al tema de la planeación estratégica, ¿qué está pasando en este país? El mismo tema del pacto eléctrico te dice, ellos no solo están repitiendo el esquemita del PLD, es que si algo cerró Antonio Almonte en contra de lo que él mismo había hecho como discurso durante todo el proceso previo, fue lo relativo a pensar la cuestión eléctrica y la cuestión de energía aquí en función de un plan de expansión, buscando los costos más mínimos, más ventajosos para la economía dominicana, y eso se le importó. Por eso incluso frió al final, no el pacto eléctrico, sino el documentito que le dejó de pacto eléctrico que hizo el PLD, y al final de la jornada ha tenido que volver y al que él se resistió, claro. No solo eso, sino que está cuestionada no solo su legalidad por el propio presidente de la República, que dijo no es lo que queremos, no es lo deseado, pero... no es lo deseado, y entonces ahora está obligado a plantear la discusión. ¿Por qué? Porque no pueden avanzar sobre la aplicación y la implementación del supuesto pacto eléctrico, porque la sociedad civil en el CES y todo el proceso del sector que discutió el tema durante casi 4 años no ha firmado absolutamente nada. Y eso que tú no tocaste el tema de la reforma fiscal, porque si tocamos ese tema, entonces ya... No, lo que pasa es que un componente importante del pacto fiscal o la reforma fiscal es el problema eléctrico. Entonces, cuando tú tienes un sector que además de manejar maneja 1.600 millones de dólares de ingresos de la distribuidora, maneja unos 52 mil millones de pesos, que es el presupuesto de CDD de este año, y 1.000 millones de dólares en 1.200 millones de dólares que están programados en subsidios de este año. Eso es los economistas que manejan el término de cuánto representa eso del PIB. Es un gran componente del déficit fiscal que tiene el gobierno, y esa hemorragia financiera, en vez de por lo menos haberse detenido en este año, lo que ha hecho es que ha empeorado. O sea, porque si bien es cierto que en un año no se puede resolver eso, pero usted no puede abordar ese problema que sangra y lacera la economía nacional haciendo todo lo contrario que se debe hacer, porque las medidas y las acciones que este gobierno en el sector eléctrico ha implementado lo que hacen es agravar la situación financiera del sector eléctrico. Usted no hace inversiones para reducir pérdidas, eso es agravar el problema. Usted aumentar gasto de nómina, como están ahí las cifras, aunque sean 3 millones de dólares en 5 meses, eso es agravar el problema, eso no es ir en la dirección correcta. Y en el caso de la minería, es algo que sorprende, porque si tú tienes un sector que tiene conflictos con la sociedad, al margen de quien tenga la razón, ¿cuál es la función del ministerio? Tiene que ser el punto equidistante entre las partes en conflicto.
y tiene que buscar un mecanismo de oír a las partes y ver qué solución se le puede presentar, porque al final de cuentas todos estamos conscientes que conceptualmente los ingresos de la minería para la economía son importantes, pero la discusión aquí no es si la minería es importante o no es importante para la economía, sino la discusión aquí es los cuestionamientos que hay alrededor de los posibles impactos negativos que puedan tener las explotaciones mineras, cuáles son las remediaciones, cuáles son las soluciones y cuál es la participación del Estado en ese pastel. Entonces uno se pregunta, y los escucho y sigo reflexionando, pero bueno, no solamente es el tema de la transparencia, que también aquí parece que se pone en juego, también las capacidades. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es que todo esto no lo ve Antonio Almonte o es que mira para otro lado? Pero sería saludable entonces. Pero no es el que mira para otro lado, es el problema, y por eso digo, la palabra la tiene el presidente, pero no en una entrevista en medio como la que tiene pautada, claro. No, ni simplemente con el discurso, es en sus decisiones. Mira, sí. Si tomamos, yo me olvidé hace un momentito de referir el conflicto minero y ambiental que hay planteado en Baitoa. Claro. Ahora mismo con una cementera. Y los conflictos con otras cementeras. Y el presidente es dueño de una cementera. Si nosotros buscamos y los contamos todos estos temas y vemos que también nos faltó del mismo sector eléctrico incorporar otras dificultades, porque está el tema de la producción de energía hidroeléctrica, por ejemplo, y lo que esto está significando y los proyectos que hay ahí planteados. Cuando tú sumas Antonio Almonte, calculándole los 12 meses de gobierno del PRM, ha tenido 24 conflictos, 12 y 12. Busca 12 conflictos del sector eléctrico que aparecieron o se desarrollaron. 2 conflictos por mes. Sí, 2 por mes, es lo que quiero decir. Uno eléctrico y uno que tiene que ver con minería. Ha tenido que sortear. Sin tocar el tema medio ambiente, porque hay otro ministerio que tiene que ver con eso. Entonces, lo que está planteado como desafío para la política pública, para este país, y lo que eso implica para su economía, es definitivamente grave. Y no hay, esto es como en pelota, no basta con que el bateador le dé a la bola. Es que además da señas, y en esto no han dado una sola seña que permita tener la esperanza de que en el cortísimo plazo habrá muestras de solución de problemas. ¿Qué señas daría el presidente entonces? Porque la verdad es que ya estamos frente a una situación que es bastante grave. ¿Cuál sería la seña que daría el presidente de la República si deja o retira a Antonio Almonte del ministerio? No, es que eso no tiene, para mí, el problema fundamental no es ese. Si Antonio tuviese el sentido de garantizar coherencia con lo que él ha dicho. No, pero es que no lo ha hecho. Sí, pero ¿qué es lo que pasa? No es un problema de él, es un problema de lo que él tiene ahí. Lo que pasa es quien controla el ministerio y la política en ese sentido tiene 2 señas claras. Número 1, desde el punto de vista de energía, un gabinete eléctrico que tiene un superministro que está en el palacio con otro puesto del primer ministro del país. Y número 2, desde el punto de vista de la minería, está también cercado absolutamente en el propio ministerio, porque es el sector privado monopólico. Pero Fernando, entonces precisamente por eso, mantener a Antonio Almonte ahí, que está simplemente cumpliendo unas funciones de cara precisamente a esos gabinetes o a esos ministerios paralelos, da una señal, te da una lectura. No, es que la pieza porque no todo el mundo tiene la debilidad de carácter como para permitir que le pongan un gabinete eléctrico paralelo. Sí, pero lo que si está Toñito, porque Toñito puede plegarse, y es lo que ha estado haciendo. Lo que sí puede pasar es que además de todo el control que tiene el sector minero por un lado y el sector eléctrico oligopólico del lado eléctrico, aparte del control que tienen, si tienen un ministro que además controlen más, la cosa será peor para el país. Es un problema de la política, eso depende del presidente de la República, que en definitiva es el que tendrá que pagar los platos rotos. Por eso, Fernando, vuelvo al punto, por eso yo digo que te dan una señal, te mandan un mensaje, ¿entiendes? Te mandan un mensaje en tanto ese ministro... Lo que dice Ivonne es, y en parte yo coincido, o sea, hay 2 Antonio Almonte. El Antonio Almonte de la oposición y el Antonio Almonte ejecutor de políticas públicas. Que decidió se funcionó. Todos confiamos y todos valoramos y todos aplaudimos. ¿Pero tú crees que es su concepción la que él está aplicando o él es el producto de una encerrona?
Él no es un prisionero de esos grupos. Pero precisamente. Bueno, pero fíjate, obviamente que él no está aplicando lo que él dijo en oposición, porque ahí están los hechos. Apolinar dijo ayer que él optó por ser ministro. Sí, claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? O sea, lo criticable en él, porque no es que lo criticable en él es que ha cambiado su discurso, y al cambiar su discurso lo está justificando. Entonces, lo que él antes criticaba en oposición, Hoy lo defienden los hechos. hoy lo defiende, no, y con las palabras, Y con las el palabras. discurso. ¿A quién conviene eso? Entonces, A los grupos monopólicos. Entonces, que si a él lo controlan. deja, entonces esto te dice a ti muy bien por dónde va la cosa, Fernando. Entonces eso plantea que el presidente de la República tiene el desafío de separarse precisamente de los grupos que no solo han secuestrado el Ministerio de Energía y Minas, sino que han secuestrado su gobierno y el gobierno del PRM. A mí me queda eso absolutamente claro. Bueno, pues entonces sí, deja un mensaje muy claro, te queda claro y le queda claro a todo el mundo que ven que, como dices tú, Bernardo, son dos Toñito Almonte. Sí, sí, o sea, el Toñito que yo valoro. Crítico, profe, el Toñito que era de nosotros. El que se ganó la quiescencia de la sociedad, el que se ganó su espacio en la sociedad, Claro. el que se ganó el puesto que tiene No hoy es el que día. está ejerciendo el ministerio. O sea, porque hay que decir la verdad. Sí. Si hay un ministro en este gobierno que se ganó con su trabajo El tesonero el puesto, Y crítico, como tenía o que sea, ser. en el campo de batalla, jugando, se la fue Antonio Almonte. Así es. Con los grupos de poder. O sea, enfrentó a todo el mundo y se la jugó por encima de mucha gente en el PRM, enfrentando situaciones difíciles en la oposición. Eso es cierto. Entonces, pero eso y es- todos le compramos ese discurso y todos pensamos, porque lo que yo digo, en un año no iba a solucionar los problemas, pero si lo hubiera mantenido su discurso coherente. No, pero señas se pudo haber dado. Y lo que yo decía ahorita del pelotero, o sea, el pelotero no tiene que darle la bola, tiene que llegar con el cuadro No, para darle. si él hubiera mantenido el discurso coherente de oposición en su ejecutoria, aunque algunas no la hubiera podido implementar por las situaciones que él enfrenta, él no hubiera tenido el descalabro que tiene hoy ante la opinión pública, porque es que la gente contrasta lo que él decía en el pasado con lo que él está ejecutando. Mira, ¿Tú sabes lo que es criticar los contratos que firmó la CDE con los generadores para la conversión de gas natural? Y ahora es el principal Eso defensor. fue la base para firmar un pacto eléctrico. Y ahora es el principal defensor de esos contratos. Claro. Cuando él decía que eran ideales, que tenían que ser anulados inmediatamente, y ahora los ratifica, los defiende y se lo traspasa ilegalmente a la No, las distribuidora. posiciones que planteó también sobre el déficit, sobre los apagones, sobre, todo. óyeme, sobre el tema legal del sistema No, y pero- la necesidad de revisión Pero- y de ordenamiento de Pero todo con eso. el tema de la tarifa eléctrica, él planteó que no se podía hablar de aumento de tarifa eléctrica en este país hasta que los gastos corrientes de la distribuidora no fueran como máximo un 10%. No solo eso, apoyaron la propuesta de sociedad civil que el punto de partida implicaba una reducción de la tarifa de los usuarios. Ah, no, pero claro, pero aparte de, Con nosotros lo defendió eso palmo a Pero palmo, aparte- no solo pero él, aparte- sino su partido. Pero aparte de eso, dijeron, aquí no podemos plantearle a la sociedad subir tarifa eléctrica mientras los gastos corrientes no sean por lo menos un 10% de los ingresos de la distribuidora, y tienen ahora mismo los gastos corrientes un 24%, y están planteando subir la tarifa. Eso se lo decía, es verdad. Eso es. Claro, yo lo recuerdo, así es. Entonces, Además, que no ha tomado medidas para eso, porque hasta fue una gran falsedad la reducción de lo que estaba de más empleado ahí y lo que pasa con la sede de manera particular. no, pero Punta Catalina ha representado un gasto adicional para la distribuidora de 11 millones de dólares en 6 meses. O sea, Punta Catalina, en vez de ser un elemento que contribuyera a reducir el déficit de la distribuidora, lo ha aumentado porque está vendiendo energía más cara a la distribuidora. Sin embargo, han que lo vendido que lo que la pueden comprar en el mercado de spot. Y han vendido la falsedad a la gente que entienden que hay estabilidad, tú sabes, en el servicio eléctrico por la presencia de Punta Catalina. Recuerdo cuando increíble como lo repite la gente. No, pero oye, Cuando discutíamos eso, yo recuerdo que Danilo había dicho, Punta Catalina va a producir, oye bien, dijo él, a 7 como máximo. A 7, así es. Así mismo lo dijo en un discurso, pero Bichara estaba discutiendo en el pacto con nosotros que no podía ser menos de 13 en ese mismo momento. Pero el que ha hecho, Toñito, que usted con nosotros, con sociedad civil, con el sector social, nos fajamos a pelear eso,
¿Qué está haciendo? Y en los hechos, ¿dónde ha terminado Punta Catalina vendiendo tan o más caro que el propio mercado spot? No, más, o sea, Punta Catalina vende a 8.25 centavos de dólar solo energía. Cuando tú le sumas la potencia que ya la están cobrando, se mete casi en 10 centavos de dólar por kilovatio hora, y el mercado spot está vendiendo a menos de 8 centavos la energía. O sea que están por encima. Sí, Además, están por encima. Ahora, y que no me digan que es agapo, porque señor, usted dijo que entonces ahora el carbón es más caro que el gas. No, pero señor, ¿para qué se planifica? El carbón no es más caro que... No, pero está bien, estoy diciendo que están buscando todo tipo de justificación. ¿Por qué mantener un discurso doble de ese tipo? ¿Y por qué entonces venir ahora a defender esta cosa cuando usted no es oposición, usted es el gobierno? No, él es el que tiene que ejecutar. El que tiene que ejecutar. Porque es el que tiene el control del sector eléctrico, porque él es pitcher y catcher. O sea, él es planificador de la política pública y él interviene en el día a día de las operaciones comerciales de la distribuidora y de Punta Catalina. Yo tengo una preocupación incluso con este programa y la voy a expresar de manera directa. Porque no es como si le estuviéramos haciendo en el balance de un año de gobierno, no es que le estamos haciendo un juicio. Nada más de un sector, sí, para que sepa. No es que le estamos haciendo un juicio ni al Ministerio de Energía y Minas ni a Toñito. Es que ese es un problema clave, como tú dices, está asociado. Lo que estamos pensando es qué va a decir el presidente. Porque esto está asociado a la discusión del tema de la cuestión fiscal. Está asociado a las políticas públicas para un año crucial. Exacto. Camino al punto donde vamos a llegar a la mitad del gobierno en ejercicio. Esa es la preocupación, señores. ¿Cuál será el mensaje del presidente, que era lo que hablábamos un poco ayer, y tiene que ir tomando entonces todo esto que pasa, todo lo que ocurre con cada uno de sus ministerios, y más un ministerio tan importante, para tomar la señal, porque el presidente va a mandar señales de por dónde se va a enrumbar este país en los próximos 3 años. Y eso no hay que esperar a la rendición de cuentas de febrero, es ahora que tiene que ser. Y los desafíos son bastante serios, son importantes. En un país que sigue en pandemia, con problemas ambientales. Es más, tenemos ahora mismo el país tenso nada más por las lluvias anunciadas, por la tormenta fresca. Entonces, con una economía que viene frágil, que se pone peor con el tema entonces de la pandemia, pero sobre todo con la preocupación que tiene mucha gente de esos poderes fácticos, en este caso el empresarial. Donde solo Valdés sabe lo que va a pasar con el dólar, una economía con problemas. No, porque Valdés tiene un radio rayado, una repetidora que ya de tanto repetirlo ya ni siquiera es noticia cuando habla el gobernador del Banco Central. O sea, a ti te da inclusive porque repite lo mismo. Y bueno, también este gobierno lo tiene ahí para que repita lo mismo, y eso también te manda señales, ¿no? Entonces, es muy importante el discurso del presidente visto en esa perspectiva. Mira, para que tú veas, Bernardo y Ivonne, el presidente tiene un desafío, porque mira, desde el punto de vista financiero monetario, con Valdés Albizu es lo mismo de los otros gobiernos. Con el pacto eléctrico es el mismo pacto del PLD. Con el tratamiento del tema del sistema eléctrico nacional y de lo que está pasando con la crisis del sector eléctrico, están haciendo y repitiendo exactamente lo mismo. Con el problema de la planificación de manera efectiva, están montados en el mismo caballo, y lo que está pasando en los sectores, como hemos estado hablando, es lo mismo. Con la diferencia de que ahora los dueños de esos grandes negocios no han mandado a nadie a que los represente, sino que están ellos mismos representados de manera directa en la conducción de la política pública. Ese poder detrás del trono ya no está. Ellos decidieron ponerse delante del trono. Entonces, eso es un lastre. Eso es serio, y entonces uno no sabe qué va a hacer. Y han habido críticas y cuestionamientos, y la gente se ha dado cuenta. Es lo mismo que las alianzas público-privadas. Se oían bonito y la gente no tenía ni idea. Ok, la gente común no tenía ni idea, ya sabe qué es eso. Es de la carretera de Delta, no como ejemplo de APP, sino como un negocio que cuando se lo ilustraron y la gente entendió que, óyeme, es que el Estado va a ser garante de un grupo empresarial para que ellos hagan negocio y que nos fuñamos todos nosotros, que somos los que aportamos al Estado. Entonces, todos esos elementos que tendrá que manejarse es lo que nos va a mantener nosotros y nos va a decir por dónde va a seguir la cosa en los próximos años. Y a mí me preocupa, porque yo quiero pensar que Luis Abinader va a seguir en conexión con la gente y que se va a apoyar en ese sector social para caminar. Me preocupa de verdad, porque quisiera eso. Quiero seguir siendo optimista, pero la responsabilidad de que yo siga haciéndolo, probablemente en estos días, por lo menos en esta oportunidad, hay que ponérsele en la mano al presidente de la República. Él tiene mucha responsabilidad. Como yo pienso que mucha gente, si
seguimos siendo optimistas o no, porque aquí no hay mucho espacio para seguir esperando, porque al final de la jornada la gente está reaccionando. Aquí incluso hay un problema de medios y de información, ¿eh? Si uno va a contar la cantidad de reacciones que hay en el país todos los días a lo que está pasando y a lo que se está haciendo, este país está lleno de reacciones adversas a las políticas que se están desarrollando. Sobre todo la gente tiene muchas reacciones, aunque haya muchos radios apagados, que yo pienso que podrían activarse en los próximos días. No, pero Desborda la realidad. Pero hay un detalle mirándose al futuro de la situación económica del país en sentido general, que se agrava ahora con el tema de la fiebre porcina. O sea, es un gasto adicional que el gobierno tiene que asumir, que no estaba en programa. Y eso no sabemos, o sea, hoy día no se sabe en cuánto va a terminar eso, no sabemos el impacto que va a tener en la economía esta situación de la fiebre porcina, porque hoy día el sector... Pero nada más disparó el pollo ya a 105 la libra. Bueno, señores, la cosa es seria y la verdad yo no quisiera estar dentro de los fluces del presidente si se decanta por otra cosa que no sea colocarse al lado de la gente. El tiempo se terminó, este programa, ya ustedes saben, en esa plataforma de YouTube lo pueden tener, lo subimos inmediatamente y bueno, agradecerle, mañana seguiremos con balance alternativo, así le llamamos, y poniendo el qué habrá pasado con la punto lluvia. crítico. Sí, señor. Muchas gracias, Fernando, Bernardo, hasta mañana.